Islandia. El continente de la cultura. Entramos ahora en tiempo de tertulia, concretamente en tiempo de tertulia de humanidades. El origen de la civilización humana viene señalado, entre otros avances, por la aparición de la escritura que inicialmente se limitaba a ciertos signos marcados sobre trozos de arcilla, principalmente cuentas y registros, y más tarde, ya con un sistema alfabético, los escribas de la antigüedad anotaban sobre papiros textos administrativos, pero también recuerdos, relatos, emociones. Una vez que la escritura se generalizó, surgió la necesidad de almacenar esos fondos en unos depósitos especiales para su conservación, y así fue como nacieron las primeras bibliotecas. Desde la época de las tablas de arcilla hasta la actual dominada por las pantallas digitales, las bibliotecas han sido y son reflejo de la relación cambiante entre la humanidad y la palabra escrita, además de símbolos activos de la cultura y la civilización, y exponente del poder que los ha promovido y de su ideología. Jorge Luis Borges se imaginaba el paraíso como una gigantesca biblioteca, y Ray Bradbury, el autor de la famosa novela Fahrenheit 451, acertadamente advirtió de que un mundo sin biblioteca sería un mundo sin pasado ni futuro. Para alejar de nosotros ese fantasma de un mundo sin bibliotecas, hoy vamos a charlar sobre ellas, sobre su evolución en el tiempo y sobre algunas curiosidades que hemos encontrado en las páginas de un libro que se acaba de publicar y que lleva por título La biblioteca, un patrimonio mundial. Se trata de una espléndida edición que, a través de textos y de fotos, nos conduce a un paseo por las 82 bibliotecas más hermosas o importantes del mundo, situadas en 21 países, tanto de Occidente como de Oriente. Con nosotros está nuestro hombre en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre, que nos va a presentar a nuestras invitadas. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Félix, Quique, muy buenas tardes. Muy buenas. Pues sí, una espléndida edición, como has dicho, Quique, que se la debemos a una editorial que está especializada en libros de calidad sobre temas históricos y artísticos y que atesora ya un largo palmarés de premios. Se trata de la editorial Nerea de San Sebastián, y tenemos hoy con nosotros aquí a su directora, Marta Casares. Arratsaldeon, Marta. Arratsaldeon. Y también tenemos a Ana Azpiri Albistegui. Hola, Ana. Hola, buenas tardes. Que es doctora en Historia del Arte y profesora de Composición Arquitectónica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad del País Vasco, y una persona pues muy versada en el tema de las bibliotecas, y que es del que vamos a hablar a propósito de esta preciosísima obra, Marta, que bueno, yo creo que hay que empezar por presentar su contenido y a sus autores. Sí, bueno, buenas tardes otra vez, Juan. Bueno, efectivamente, a lo largo de la historia ha habido muchas bibliotecas que no han sido solo espacios en los que se guardaban, almacenaban o se contenían libros, sino que han sido ellas en sí mismas obras de arte, los edificios en sí. Y además de contener libros, contenían otros tipos de pinturas, esculturas, mobiliario, objetos de grandísimo valor. Bueno, y este libro lo que hace es recoger la historia de esas bibliotecas. Es la primera publicación que hace una historia de la biblioteca en un único volumen, un volumen de 300 y pico páginas, muy ilustrado, que recoge la historia mundial de la biblioteca desde los comienzos, como habéis dicho antes, de la escritura hasta nuestros días, desde la antigua Mesopotamia hasta el Japón actual. El libro ha corrido a cargo, la responsabilidad del autor es un profesor, James Campbell, que es profesor de Arquitectura e Historia del Arte en la Queen's College de Cambridge, y las fotografías, espléndidas fotografías del libro, han corrido a cargo de Bill Price. Él es arquitecto de formación, como comentábamos antes, esto en las fotografías de arquitectura es muy importante, y es un reconocidísimo y premiado fotógrafo que vive en Londres, que ha tenido premios en fotografías de arquitectura. Y Marta, ¿un libraco de semejantes dimensiones lo habéis hecho solamente en Nerea, o esto ha sido un proyecto así de internacional? No, es un proyecto internacional, sería impensable que... Sí, claro, ya supongo. Que solo nosotros lo pudiéramos hacer. No es un proyecto que parte en su origen de Londres, por eso los autores son ingleses, y está, tengo que decir, magníficamente escrito, como hacen muy bien escrito, sintetizan los ingleses. Ellos dos juntos viajaron a lo largo de más de 2 años por todo el mundo, visitando, documentando cada biblioteca y fotografiándolas. Ha sido una coedición internacional en que hemos participado editoriales alemana, francesa, inglesa y creo que alguna más, seguro que japonesa,
y bueno, ediciones que saldrán posteriormente. Nuestra edición, la que es en español, tiene una singularidad frente a las otras, y es que, nosotros fuimos los promotores de que entrara la Biblioteca del Escorial, que es una de las bibliotecas más importantes del mundo, la más importante de su época, y solo en la edición en español hay 2 bibliotecas latinoamericanas de México, la Vasconcelos, que es completamente contemporánea, y la Palafoxiana, que fue la primera biblioteca pública de toda América. Bueno, por motivos de tiempo en otros idiomas no pudieron ponerlas, pero en la nuestra sí, se incluyen las 2. Bueno, pues vamos a aprovechar la edición de este libro para darnos una vuelta por las bibliotecas. Todos hemos oído hablar, por ejemplo, de la mítica Biblioteca de Alejandría, pero no es ni la más antigua ni la primera gran biblioteca conocida. Así que, Ana, como experta en el tema, a tenor de lo que aporta la arqueología, ¿dónde arranca la historia de las bibliotecas? Sí, la historia de las bibliotecas arranca mucho antes de la Biblioteca de Alejandría, en una época en la cual los libros no eran los volúmenes encuadernados que hoy tenemos, sino tablillas de arcilla que se cocían parcialmente una vez escritas, y hemos podido acceder a una por causa de un saqueo con incendio de un palacio, es la biblioteca de ese palacio, en concreto la biblioteca de la antigua ciudad siria de Ebla, el año está más o menos entre el 3400 al 3000 antes de Cristo. Bueno, pues ese palacio fue quemado, su biblioteca fue arrasada y digamos que las tablillas de barro se cocieron de tal forma y consiguieron tal dureza que han conseguido aguantar gracias a ello hasta nuestros días. Y así fue como se encontraron después de una excavación arqueológica relativamente reciente. Y gracias a eso hemos sabido que los primeros edificios destinados a guardar documentos, que todavía no eran documentos literarios, sino sobre todo cuentas o cuestiones relativas a la administración del palacio, eran unas tablillas de un formato que oscilaba entre los 2 centímetros cuadrados y un tamaño parecido al de una tableta de torrón actual, más o menos, de arcilla, y que se disponían en la estantería como las fichas de organizar bibliotecas que se van pasando una detrás de otra, no como los libros de ahora, sino con la cara escrita mirando hacia nosotros, ¿no? Y por esta casualidad, por esta casualidad bélica, hemos conseguido acceder a una de las primeras bibliotecas que fue alrededor del año 3400-3000 en Mesopotamia. Y Ana, y ya entrando en época histórica, cuando hablamos de bibliotecas, la primera imagen que nos viene a la cabeza es la clásica de lo que todos tenemos en casa de alguna manera, que son las estanterías, con libros alineados en posición vertical, con el lomo a la vista para ver el título allí, pero para nuestra sorpresa resulta que vemos en este libro que todo esto es relativamente reciente, porque, a ver, primero, durante siglos los libros no se guardaban en estanterías, sino en muebles. Sí, exactamente. Y eso se debe a su formato. El formato del libro que conocemos procede de la época medieval, cuando dejan de escribirse las páginas en papiro y empiezan a escribirse en pergamino. Pero pensemos que después de la tablilla viene el papiro, que es un formato de papel alargado que se enrolla. Papel alargado que se enrolla es el tipo de libro que va a haber en Egipto, Grecia y Roma, y que se va a guardar en muebles, que se va a guardar en capazos de cuero, por lo que ahora serían capítulos, para nosotros van a ser libros, por ejemplo el Tratado de Viturbio, 10 libros de arquitectura. Pero también la Edad Media todavía se guardaba, ya eran libros. Sí, ya eran libros, pero ya en la Edad Media se empieza a utilizar el pergamino, y el pergamino es la piel de la oveja, digamos así brutamente. Sí. Lo que ocurre es que para hacer un libro, 4 páginas de pergamino equivalen a una oveja, es decir, un libro de 1000 páginas son un rebaño de 250 ovejas. Eso significa que la edición se encarece de una manera bestial. Sí tenemos un copista a mano, pero eso es, en el precio final, es el chocolate del loro. Y entonces es cuando aparece ese volumen con aspecto de libro que hoy conocemos. Uh-huh. Claro, en la Edad Media eran carísimos y no se guardaban en batería, digamos, se guardaban dejándolos uno encima de otro y en muebles cerrados con llave, etcétera, etcétera. Humberto Eco nos mintió cuando la biblioteca de su novela era una novela, y además, más que él, no sabía nadie de ese tema, ¿eh? No eran así las bibliotecas en la época de Humberto Eco del Nombre de la Rosa. Exactamente. De hecho, en la época del Nombre de la Rosa, una biblioteca buena era una biblioteca que tenía entre 50 y 100 libros. Y una biblioteca de 500 libros era el no va más y había 2. Sí. De manera que esa biblioteca no existía, esa construcción no existía, en todo caso era una habitación que tenía muebles dentro, una habitación pequeña. La lectura no se hacía en la misma sala donde se guardaban los libros, sino que se hacía en el claustro, que tenía partes abiertas con vidriera para tener luz natural, o sea que se separaban las cosas.
¿De acuerdo? Oye, entonces, vamos a ver, creo que haber entendido bien. Cuando se empiezan a meter los libros en las estanterías, no se colocan en vertical y con el lomo hacia afuera como ahora, ¿no? En esos primeros tiempos. Inicialmente no. En la época medieval, por causa de su volumen y la escasez de libros que hay, se colocan porque había poco que coger. Y luego en la época renacentista, cuando ya empiezan a aparecer más cantidad de libros, lo que se hace es disponerlos en un asiento que es una especie de asiento pupitre, como los pupitres del colegio, pupitre como con forma de atril, donde cada libro está encadenado a su trozo de pupitre. Y no viene el libro al lector, sino que el lector va a leer ese libro al sitio en el que vive ese libro, en su pupitre encadenado, para que nadie se lo lleve. De manera que tiene su sitio asignado. ¿Y cuántos pupitres había, madre de Dios? ¿O es que había pocos libros? Había pocos libros. Entonces, una biblioteca, claro. Entonces, es que los copistas había muy pocos libros. Claro, todas las copias se hacían a mano, una a una, ¿no? Las bibliotecas han tenido históricamente muchos poderosísimos rivales y todavía siguen teniendo, por ejemplo, los fanáticos, que siempre han sido y seguirán siendo los enemigos de la cultura y del conocimiento. Y esos son los más peligrosos de todo. Pero luego ha habido otros, como por ejemplo, Marta, que usted esto entiende algo, la humedad, que yo estoy luchando en mi biblioteca también contra la humedad todavía en el siglo XXI. Todos. Es verdad, es terrible eso. Todos. Sí. Bueno, entonces, he leído en este libro una cosa muy interesante, que antes las bibliotecas se hacían en el primer piso, en un piso alto, para evitar precisamente la humedad. Bueno, sí, no era solo la humedad, el riesgo para los libros son también los insectos, los roedores, la humedad era un problema y lo seguimos teniendo, y en Euskadi más. Se guardaban en arcones, como ha dicho Ana antes, en arcones bajo llave, como guardábamos la ropa blanca, exactamente igual en los caseríos, y a veces en nuestras casas también, ¿no? Y luego cuando, como ha dicho Ana también, se leía en los claustros, utilizando la luz natural, el claustro da a ras del suelo y la humedad es altísima, por lo tanto los libros se subían a un primer piso que hace cámara, yo no soy arquitecto, pero la cámara protege y para evitar precisamente la humedad. Y ya que ha citado lo de los parásitos y eso, otra cosa que me ha chocado mucho al leer este libro es que en Portugal hay una biblioteca que desde hace 3 siglos ha resuelto el tema de los parásitos a través de murciélagos. Sí. Tiene una colección de murciélagos desde 1700 y pico que se come a los parásitos. Meter un murciélago en nuestras casas ahora un poco ahora difícil. Lo tendría, ¿verdad? Un poco mal. Venga, avancemos. Adelantados a su tiempo en sostenibilidad. Sí, eso es. Bueno, hay muchos peligros para una biblioteca, pero uno claro son los ladrones. Ahora los ladrones son piratas que piratean los libros, pero la verdad es que muchas bibliotecas han sido saqueadas, ¿no, Ana? Sí, eso es muy cierto. Y no solo saqueadas de tirón, sino también libro a libro, ¿no? Y quizá para esto es para lo que, sobre todo en el siglo XVI, es cuando ya las bibliotecas se convierten en elementos civiles, ya no asociados a un monasterio o a la iglesia, sino lugares a los que los humanistas entran a aprender el conocimiento, a conocer las fuentes clásicas. Es cuando se encadenan al pupitre. Después del pupitre vamos a pasar, a medida que aumente el número de libros y las universidades, por ejemplo, incorporen bibliotecas, vamos a pasar a una estantería, donde ya sí van a estar como los tenemos hoy. Vale, pues ahí la cadena, en vez de encadenarse a un sitio específico de la madera, va a tener una barra, la estantería, que el libro va a poder moverse por esa barra y la cadena va a ser un poco más larga, porque va a tener una mesa debajo, la estantería, donde uno va a tener más margen de movimiento, digamos, ¿no? Bien, y ese recorrido nos va a acabar llevando ya hacia una biblioteca, que la primera va a ser la Biblioteca del Escorial, hacia mediados del siglo XVI, donde ya las estanterías son muebles que tienen puertas de armario que las cierran, que están con rejilla, que están vigiladas y donde ya no procede poner una cadena porque queda mal. Entonces, a partir de ese momento cambia el concepto de mobiliario de la biblioteca y ese tipo de armario exige ya la presencia de un bibliotecario que además ve toda la biblioteca, domina el espacio de la biblioteca, se abren espacios diáfanos, cosa que hasta ahora existía peor, había columnas, pilares. En todo caso, siempre la búsqueda de la luz, se ve una preocupación constante de la búsqueda con la luz. Y a propósito de esto, he leído ahí una cita muy curiosa de un bibliotecario inglés del siglo XIX que decía, hablando de esto de los enemigos de las bibliotecas y tal, decía, los dos grandes enemigos de las bibliotecas son los arquitectos y el gas. Sí, es muy cierto eso. Sí. Luego, los arquitectos todavía no eran eso de los arquitectos estrella, todavía no se trata de no se trata de eso. Pero el gas, ¿por qué? Dice, porque el gas sería un avance, las lámparas de gas, cuando ya por fin se podía dejar la biblioteca abierta hasta después del atardecer. Sí, fue un gran avance, pero también fue un gran riesgo. No olvidemos que hasta ahora, hasta este siglo XIX, que es cuando entra el gas en las bibliotecas eran esencialmente de madera. De hecho, el avance que lleva aparejado el uso del gas es la introducción de estructuras metálicas en el sentido ignífugo del uso de la estructura.
lectura, no tanto como elemento que soporta más peso, sino por qué significa, ¿vale? Entonces, el gas es el peligro del fuego. El peligro del fuego que siempre ha estado ausente y nos ha obligado a utilizar la biblioteca en las horas de luz natural. A partir de ahora vamos a poder estirar esas horas. Y después los arquitectos eran enemigos de los bibliotecarios porque estaban empeñados en hacer grandes espacios donde las estanterías tenían metros y metros en altura y los pobres bibliotecarios tenían que subir con escaleras y jugarse el físico continuamente para coger el volumen que estaba en el segundo piso a 4 metros del suelo. Ya personas igual mayores, ya con no mucha agilidad, con una escalera estrecha, tenían que bajar volúmenes pesados y claro, hay continuamente hay broncas, hay críticas de todos los colores a estos arquitectos que están empeñados en hacernos salas preciosas llenas de pinturas y finalmente nosotros los bibliotecarios tenemos que purgar el orgullo y la soberbia de estos hombres y andar incómodos y mal. No, nosotros queremos un buen depósito debajo de la biblioteca y si es posible un pequeño montacargas para llevar los libros y no tener que cargar, y queremos a todo el mundo sentado y que no nos pongan nada en las alturas. Pero qué bien quedaban en las películas esas bibliotecas enormes y el bibliotecario subiendo. Sí. No tenemos mucho tiempo, Marta, ya hemos hablado antes que los tiempos han cambiado, no sé si el soporte papel acabará desapareciendo, mientras queden editores como vosotros que hacéis libros maravillosos, seguramente no, pero ¿cuál sería brevemente el futuro de la biblioteca? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que están en estos momentos en un grandísimo proceso de reconversión. También los editores, de hecho el gobierno vasco, por poner un ejemplo, ya tiene una política de compra de libros digitalizados. Hoy se ha presentado precisamente. Pues mira, no lo he visto. Sí. Y esto es un grandísimo avance. Nuestro tipo de libro es más complicado porque no es hacer un EPUB y las dificultades aumentan. Pero yo creo que es un gran avance y algo muy positivo para la humanidad. En general, tenemos que pensar que uno puede ir a como he visto, ordenadores en una aldea pequeñísima de Perú con las mujeres indias vestidas de indio trabajando en ordenadores. Podemos llegar con la cultura a cualquier sitio del mundo, siempre que yo en estos momentos el gran riesgo que veo es que el papel se está hundiendo porque nadie lo compra en gran medida en este país porque se fusila o se roba. Es decir, que esto cuesta mucho decirlo, pero es así. Bueno, quedamos todavía unos cuantos que ahí estamos peleando. Por ejemplo, quienes estén interesados, repetimos la referencia, La Biblioteca, un patrimonio mundial de James Campbell, con fotografías de Will Price, en la editorial Nerea. Yo le he pedido al Olenchero. Y luego bien. le voy a echar una cadena también, como la da media. Le hemos estado echando un vistazo y es una maravilla. Pero Olenchero, como los bibliotecarios van a tener que subir, ya veremos cómo. Sí, el saco pesado va a llegar. Pesa casi 3 kilos. Sí. Marta Casares, Ana Azpiri Albistegui, muchísimas gracias. Juan, como siempre, contigo quedamos para dentro de 2 semanas, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego.